noches, hermanos, y todos los que se van comunicando a esta hora para compartir la palabra de Dios. Vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque cada día, Señor, vemos tu mano poderosa y tu misericordia, Señor, con nosotros. Padre, te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, para tener ese cambio, Señor, el cambio de nuestra mente y parecernos a tu amado Hijo Jesús, que nos dio el ejemplo de cómo deberíamos de ser y vivir. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes en Mateo 21, el versículo 33. Jesús habló en parábolas y aún dijo que era para los que entiendan. Como decir que lo ponía un poco difícil para que el Espíritu Santo sea el que nos manifieste. Y eso es maravilloso. Dice la palabra de Dios en una de las parábolas que Jesús dijo: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Vino de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos ladrones? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Y sigue el Señor hablando en parábolas y enseñando algo que nosotros podemos ver en este pasaje, que es la enseñanza. Es lo que está estableciendo acá el Señor, ¿no? Es un ejemplo. Y está hablando de una parábola de un padre de familia que plantó su viña. Dice que cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. O sea, el Señor está enseñándonos acá cómo ha trabajado para entregarla, cómo la ha cuidado para entregarla. Ha entregado una viña buena. Una viña que ya con todo, ¿no? Con un vallado, con el lagar, ahí edificó la torre y la arrendó y se fue, dejó. Dice la palabra de Dios que se acercó al tiempo de los frutos, se acercó y envió a los labradores para que recibiesen sus frutos, pero al contrario, recibieron, como decir, golpe. Y otra vez envía y otra vez pasa lo mismo,
Y finalmente dice, les envía a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Y también hicieron algo peor, dijeron, bueno, este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. Entonces, mejor todavía, ahí sí lo desaparecemos y nos agarramos la viña. Y así que, y le echaron, y le mataron. Esto es una parábola que está diciendo, y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y la respuesta inmediata de las personas a quienes le estaba hablando, la parábola, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña. ¿Qué dirías tú? El Señor da la parábola y hace la pregunta. ¿Qué responderías? ¿Qué? Si viene el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores malvados? ¿Qué hará? ¿Qué haría? ¿Qué harías tú? También destruir sin misericordia y arrendar la viña. Yo siempre digo, la palabra de Dios nos habla, pero es como que Dios fuera al revés de lo que nosotros haríamos de nuestro deseo. Acá está claramente lo que está diciendo la parábola y la pregunta del Señor, ¿no? La pregunta es, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Inmediata viene la respuesta, destruirá sin misericordia. Pero Jesús responde a esa respuesta y les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué diríamos nosotros? El Señor. Acá claramente está diciendo el Señor, cuando tú soportas, cuando tú recibes toda esa prueba, porque es toda una prueba, difícil. Pero el Señor acá, su respuesta es, ¿nunca leísteis? La piedra que desecharon los edificadores. O sea, va a haber momentos y tiempos que a uno le van a desechar, que teniendo nosotros la razón. Alguna vez alguien me dijo, no entiendo esa explicación, que lo justo de nosotros, lo injusto de nosotros es lo justo de Dios. O sea, las cosas que nosotros vamos a ver que son injustas, que me están haciendo daño, que me están haciendo mal, para Dios es el momento exacto para el cambio. Y eso es lo que está pasando acá, por eso dice, la piedra que desecharon. O sea, la respuesta no es que sin misericordia uno va a destruir a la persona, sino uno va a pasar esa prueba, lo que está sucediendo, porque a la persona que desechen, Dios lo va a levantar. ¿Qué dice la palabra? Al que se humilla, Dios le exalta. Entonces, uno puede pasar muchas pruebas difíciles de soportar todo eso, pero Dios es el que se encarga. Dios es el que toma la venganza, Dios es el que toma la paga, dice la palabra, todo. Entonces, nosotros tenemos que confiar. Ahora, ¿qué viene en todo esto? En el tiempo de la prueba, la confianza en Dios. La confianza que todo lo que ha de pasar es por alguna razón que Dios tiene
preparado, que Dios es una prueba. Nosotros vamos a probar. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo y sin misericordia hay que destruirlos, o esperar en Dios, que Él es justo y Él haga justicia. Dice, desecharon los edificios, ha venido a ser cabeza del ángulo. Por eso dice, nunca leísteis en las Escrituras. Por eso es que las parábolas son para que uno lo reciba como revelación. Y dice, cosa maravillosa a nuestros ojos. Todo lo contrario. El Señor perdonador. El Señor es benigno. El Señor. Ahora, cuando uno va a pasar soportando todo eso, cuando uno está lleno del Espíritu, cuando está en esa búsqueda del Espíritu, porque el Espíritu es el que da los frutos. Sin el Espíritu, nuestra carne va a salir a hacer justicia, pero con el Espíritu dentro, entonces viene una paz, una calma, y comienza uno a dar los frutos del Espíritu, que son benignidad, mansedumbre, paz, todo lo que viene al contrario cuando uno le hacen algo. Pero si uno está lleno del Espíritu, entonces van a salir esos frutos y uno no va a actuar como la carne quisiera, sino con ese fruto del Espíritu. Por eso dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Por qué? Por la respuesta que dan. Porque es como que les dijeron, no entendieron nada. Y dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces estamos viendo que en ese tiempo de prueba, de cosas que irán en contra nuestra, pero si estamos llenos del Espíritu, vamos a dar ese fruto. Y ese fruto va a ser esa paz, esa benignidad, ese amor, esa fe, esa confianza. Todo lo que trae el Espíritu de Dios va a contrarrestar todo aquello que nos haga. Por eso dice, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Los frutos del reino son los frutos del Espíritu. Y dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. El que cayere sobre la piedra que es nuestro Señor Jesucristo, entonces uno es quebrantado, uno va a ser como Él es. Pero si nosotros no estamos caminando ni obedeciendo como Él quiere que seamos, la piedra va a caer sobre uno y lo va a desmenuzar. Lo va a desmenuzar. Ahí recién lo dicen los principales sacerdotes, oyendo esas parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Y cuando se dan cuenta, querían echarle mano, porque ya estaban con ganas de desaparecerlo. Y nosotros tenemos que entender, todo lo que nosotros pasamos, Dios permite para pruebas, para que nosotros seamos probados. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos a un episodio así? Hijos de reino. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y hay muchas parábolas de las que siempre está hablando, y de todas nosotros tenemos que aprender qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que las pruebas son para ver cómo reaccionamos a la prueba. Nos va a venir pruebas de todo tipo, para que Dios, por eso se llama prueba, porque tenemos que ser aprobados o desaprobados. Entonces nosotros tenemos que conducirnos como a Dios le agrada, seremos aprobados.
y como a Dios no le agrada, seremos desaprobados. Entonces, nuestra vida tiene que ser esa vida de buscar el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener mansedumbre, benignidad, paz, amor, fe, templanza, dominio propio. O sea, todo lo que no tenemos nos da el Espíritu. Todo aquello que quieres salir, ¿verdad? Cuando algo te hacen, entonces tú vas a sacar, como decimos, las garras, ¿no? Ahí mismo para defenderte, o hablar, o reaccionar, vociferar y qué sé yo. Pero cuando tú estás en esa búsqueda del Espíritu, entonces el Espíritu va a dar esos frutos. Y el reino de Dios está basado en esa búsqueda del Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que los que buscan al Espíritu Santo seremos llamados, los guiados por el Espíritu Santo seremos llamados hijos de Dios. Entonces es importantísimo nosotros estar en la búsqueda del Espíritu, que es el que nos va a hacer vivir como hijos de Dios, como hijos del reino. Entonces quiere decir que llenos del Espíritu vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia, dando esos frutos que Dios quiere ver. Y qué fuerte es, porque dice acá: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, del que no está viviendo los frutos del Espíritu, el que no está pasando la prueba y entendiendo que la prueba es para ayudarme a cambiar. Es exactamente la prueba. Cuando uno está en el colegio pasa la prueba, ¿verdad? Son pruebas y tiene que escribir bien y uno va a ir pasando. Si no estás jalado, igualito es. Son pruebas que permite el Señor para que nosotros la pasemos y seamos entendidos y digamos: Dios me está mandando esta prueba, ¿cómo la voy a pasar? ¿Renegando, gritando, vociferando, o humillándome, reconociendo? ¿Cómo la paso? Fácil darse cuenta de las pruebas y cómo la voy a pasar. Las pruebas van a estar diario ahí enfrente, en la calle, en el mercado, en el trabajo, en la casa, en todo sitio. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionas cuando viene la prueba? No es fácil, pero es tiempo que nosotros tengamos que entender y tengamos que practicar, que pasar las pruebas, aceptar las pruebas y saber que es Dios quien está permitiendo para mi bien, para que yo pueda pasarla. Y nosotros mismos pasar y decir si pasé o no pasé, todavía me falta, entonces me esfuerzo, ¿verdad? Cuando uno ha dado examen en el colegio y sacaste, hay otra oportunidad que dan, ¿verdad? Va a haber la, ¿cómo le dicen? La recuperación. Entonces hay que estudiar de nuevo, hay que aprender y otra vez dar la prueba. Es igualito, también. No pasé la prueba, pero yo sé que la próxima la voy a pasar. Un poco más me comienzo a meditar y a saber y a entender que la siguiente prueba, eso es dominar, eso es dominio, eso es lo que viene. Y Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Entonces uno va a pasar la prueba. Ninguno vamos a pasar, como dice acá clarísimo, vamos a estar en el reino si nosotros no hemos sido cambiados, seamos transformados, y que esa sea nuestra pasión, el que hoy le agrado al Señor cuando me venga la prueba, cuando algo pase y yo tenga que sujetarme a Dios. Amén. En cada palabra de lo que está escrito nosotros podemos encontrar que nos está diciendo lo mismo. El Señor nos está diciendo en diferentes formas, porque es importantísimo para nuestra vida ese cambio. Sin el cambio no entraremos al reino, será quitado, dice el reino. Entonces vamos en esa lucha de cambiar, de buscar y de ser transformados. Amén. Amén.
Vamos a terminar este tiempo. Orando y también orando por algunas personas que están un poco mal, que tienen alguna y vamos a orar también. Este no escribe, otro que escriba. ¿De alguien se acuerdan para orar? Yo, Stephanie, que está un poco mal. ¿Quién más? Está pasando un resfrío fuerte. Entonces vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo orando y dándole gracias al Señor por su palabra. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que en cada escrito, Señor, puedo ver que nos dice, Señor, en todo el cambio y el cambio. Y Señor, necesitamos ese cambio y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos corrija y seamos obedientes a tu palabra, obedientes, Señor, a ti. Señor, te pedimos que por cada uno, Señor, de mis hermanos, de toda tu iglesia, tengamos ese gozo, Señor, de pasar la prueba. Que tengamos ese gozo de saber que tú nos estás interesado en nosotros, que podamos entender qué es tu pasión, oh Dios, que nosotros seamos transformados y que sea nuestra pasión el agradarte, el ser transformados y de no perder, Señor, ni quites de nosotros el reino, sino, Señor, esforzarnos en ese cambio, en esa obediencia a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y que cada uno de mis hermanos que hayan escuchado y se hayan conectado en esta noche, Padre, te pido que tu palabra quede, Señor, grabada y seamos hacedores de ella. Te damos gracias, Señor, también. Padre Santo, te pido, Señor, que por cada persona que esté pasando este tiempo de resfrío, de enfermedad, te pido por Stephanie, Señor, que tú la sanes, envía la palabra de sanidad, oh Dios. También, Padre, te pedimos por la hermana, Señor, Nashira, Señor, que está pasando un tiempo mal. Señor, que tu mano poderosa extiende, Señor, y sea sana en el nombre de Jesús. Señor, que todas sus vías respiratorias se desinflamen. Señor, que ese resfrío y esa infección, Señor, pare en el nombre de Jesús y sea sana. Oh Padre Santo, también te pedimos te pido, Señor, por Yashira, también, Señor, por esta niña que está por estos momentos mal. Te pido, Señor, que tu mano poderosa extiende, Señor, y sea sana de ese oído y sea, Señor, limpio. Oh Dios, te pido, Padre, tu mano poderosa, Señor, sobre ella. Oh Padre, también por cada persona que esté pasando este tiempo, Señor, de enfermedad, tu mano, Señor, sanador esté con cada uno, oh Dios. Te damos gracias, Padre. Señor, te pido que tú en esta palabra de esta noche quede, Señor, establecida en cada corazón. Y ayúdanos, Señor, a ser diferentes al cambio que tú quieres, oh Dios. Gracias te damos, Padre. La gloria sea para ti, Señor, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.